Hola, hola. Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo programa de Aprende en Casa, un espacio para aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Vamos a iniciar la clase de Historia de sexto grado y para ello nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jenny, qué gusto estar nuevamente compartiendo aquí contigo y con los estudiantes que nos acompañan desde casa. ¿Ya están listos para iniciar esta clase? Primero vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! El día de hoy continuaremos con nuestra introducción a las civilizaciones antiguas. Esta sesión estará dedicada a abordar un panorama general de toda la cultura y el conocimiento que nos heredaron estas primeras civilizaciones agrícolas. ¿Se han preguntado de dónde surgió la numeración que ocupamos hoy en día? ¿O el papel que ocupamos para escribir? Y ni qué decir de nuestro alfabeto. O quizás se han preguntado cuándo y dónde surgieron las primeras ruedas o los primeros instrumentos de observación astronómica. A las civilizaciones de la antigüedad les debemos más que solo historia. Gracias a ellas se han conformado las sociedades de hoy en día. Y como veremos hoy, son muchos los aportes de estas antiguas civilizaciones que empleamos en nuestra vida cotidiana. Así que sin más preámbulo, acompáñenos por este pequeño recorrido sobre el legado cultural de la antigüedad. ¿Qué les parece si comenzamos con las matemáticas? Pues los babilonios, egipcios y griegos nos legaron conocimiento muy importante que utilizamos hoy en día. Vamos a verlo. La geometría en Babilonia. Los babilonios vivieron en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Se les atribuye la invención de la rueda aproximadamente en el año 2000 antes de nuestra era. Por eso se piensa que contribuyeron a la investigación de la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro. El diámetro cabe 3 veces y un poco más en la circunferencia. A esta relación se le llama número pi. Ellos estudiaban los astros y debido a que su año se dividía en 360 días, establecieron que la circunferencia se dividiera también en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. A la fecha seguimos utilizando sus conocimientos. Por ejemplo, cuando usamos el transportador para medir ángulos, que está dividido en 360 grados. Se dice que sabían cómo trazar un hexágono regular inscrito en una circunferencia. Podían calcular la superficie de un terreno. Y también sabían calcular el área del trapecio rectángulo. Cuando realizaban trabajos de excavación de sus canales para riego, eran capaces de calcular el volumen de sólidos, como el cilindro, o de prismas rectos. La geometría en el Antiguo Egipto. La geometría tuvo sus orígenes en Egipto con la medición de áreas, ya que al desbordarse el río Nilo, borraba las señales que limitaban los terrenos de los agricultores, por lo que nuevamente se tenía que medir la dimensión de las parcelas de tierra
para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. La geometría en Grecia. La geometría griega fue la primera en ser formal. Tenían escuelas en las que se encontraban grandes sabios. Por ejemplo, la escuela pitagórica, con Pitágoras como el maestro principal. En este cuadro pintado por Rafael en 1509, se muestra la escuela de Atenas con Platón y Aristóteles al centro. Estos filósofos elaboraban propuestas o hipótesis, cimentaban teoremas y hacían demostraciones. Decían que para decidir si una hipótesis era cierta, habría que considerar cada una como tesis de otro razonamiento, cuyas hipótesis deberíamos también probar. Así se tiene un proceso en el que todo tiene que estar demostrado. Este razonamiento lógico es el verdadero aporte de la geometría a la matemática. En la geometría se formula, se argumenta y se demuestra. El nombre geometría es una palabra griega donde geo significa tierra y metría, medida, es decir, medición de la tierra. Claro que la geometría es mucho más que la medición de la tierra. Oigan, ¿se dieron cuenta cómo las matemáticas que estudiamos hoy en día están basadas en los estudios que realizaron las sociedades de las culturas antiguas mesopotámicas? Y espera, que eso no es lo único. Tanto egipcios, chinos, babilónicos, griegos y romanos desarrollaron varios sistemas de medición que les ayudaban en la administración, sobre todo en la agrimensura. Vamos a ver algunos de ellos. En todas las civilizaciones antiguas, el hombre se enfrentó a la necesidad de medir cosas, por lo que recurrió a su cuerpo para hacerlo. Con la longitud de sus pasos, medía extensiones de tierra, y si requería medir extensiones menores, empleaba la longitud de su pie. Para mediciones verticales, utilizaba el codo, que era la longitud que había desde el codo hasta la punta del dedo medio. Para mediciones horizontales más pequeñas, usaba la cuarta, que es la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Cuando empezaron los intercambios comerciales, las diferencias en las longitudes, dadas por los distintos tamaños de pies, brazos y manos, generaron problemas. Entonces, fabricaron instrumentos de medición que tuvieran una medida estándar, la cual se basaba posiblemente en las dimensiones del cuerpo del emperador o gobernante en turno. Así, los egipcios esculpieron en el muro de piedra de un templo la longitud patrón del codo, cuya medida actual es de 52.5 centímetros, para que cualquier persona pudiera comprobar el instrumento de medición que había fabricado en piedra o madera. Los chinos usaban reglas metálicas construidas a partir del chi, unidad de medida obtenida de la longitud del antebrazo. En la actualidad, el chi sigue siendo una unidad de medida tradicional en China. Su longitud es de 1/3 de metro, es decir, 33.3 centímetros. Para medir longitudes mucho más grandes en la antigua Grecia y en Egipto, utilizaban los estadios, cuya medida varió según la época y el lugar. Los romanos, por su parte, determinaron la milla romana, que equivalía a 1000 pasos. Los chinos utilizaban el li, aunque su valor variaba según la época y el lugar. En la actualidad se ha estandarizado en 500 metros. ¿Y cómo medían el perímetro de la tierra que poseían o de los campos que cultivaban? Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. Como consecuencia de las obras de canalización y regadío que se servían de las aguas de los ríos para regar sus tierras y de las inundaciones provocadas por estos, tuvieron que resolver problemas de medición de la tierra. Asimismo, las inundaciones provocadas por el río Nilo en el antiguo Egipto obligaban a los agrimensores o tensadores de cuerda, como los llamó Heródoto, a recalcular las lindes de los campos año tras año. Las herramientas básicas eran
una varilla de codo para mediciones cortas y una cuerda de calibración de 100 codos para mediciones largas. Estas cuerdas eran anudadas en intervalos de igual distancia. Luego se extendía la cuerda alrededor del terreno y bastaba contar los nudos para conocer su perímetro. Uno de los primeros ejemplos de una medición de terreno, utilizando medios matemáticos, se encuentra en el antiguo Egipto. La Gran Pirámide, construida alrededor del año 2700 antes de nuestra era en Giza, demuestra los conocimientos egipcios de las técnicas de la agrimensura, pues esta exhibe una base casi perfectamente cuadrada y sus 4 lados están situados directamente al norte, sur, este y oeste. Oye, Vero, ¿quién iba a decir que en la antigüedad se tenían ya estas nociones matemáticas? Vaya que eran personas muy estudiosas de su entorno. Así es, tuvieron que ideárselas para resolver los problemas que enfrentaban en su vida cotidiana y con ello heredaron un gran conocimiento. El recorrido aún no acaba. Con el fin de tener un buen registro para la administración de las actividades administrativas y comerciales de las sociedades antiguas, tuvieron que emplear algún sistema de escritura, ya fuera pictográfico o ideográfico. Pero algunos tipos de escritura eran muy complejos y era necesario crear uno que fuera accesible. Otro factor que desde la antigüedad ha permitido la comunicación e identidad entre los habitantes de un territorio ha sido el lenguaje. Nuestro idioma también tiene sus orígenes en el desarrollo de las civilizaciones antiguas, en específico de la romana. Para comprender y conocer más la importancia de nuestro alfabeto e idioma, acompáñenos a ver los siguientes videos. La primera escritura fue de carácter ideográfico, es decir, era en parte dibujada. Tal es el caso de la escritura jeroglífica. Sin embargo, poco a poco se buscó la manera de simplificar la escritura y hacerlo a partir del sonido producido por la combinación de las letras, es decir, de manera fonética. Los fenicios fueron los primeros en comprender y aplicar esta idea, porque debido a su importante desarrollo comercial, necesitaban un sistema para registrar sus ventas de ganado, frutas, metales y esclavos. Necesitaban tener registrados los nombres de sus clientes y los pedidos que debían entregar. Los fenicios se dieron cuenta que con solo un símbolo se podía identificar a un hombre o a un buey, y que esta grafía, que todos los pueblos con los que comerciaban entendían, podía ser también representada por un sonido. Así, buey vino a ser el primer sonido de su alfabeto, la letra Aleph. Así nació el alfabeto fenicio, formado por 22 signos, que no poseía vocales. Era netamente consonántico y se escribía de derecha a izquierda. Los fenicios legaron su alfabeto a los griegos. La leyenda dice que hace unos 3000 años, el hijo del rey Agenor de Fenicia, Cadmo, enseñó el alfabeto a los griegos. La lengua que mayoritariamente hablamos en México es el español. Y el español, como el italiano, el francés, el portugués, el catalán y el rumano, es una lengua romance. Se llaman romances a aquellas lenguas derivadas del latín, que era el idioma que hablaban los romanos. Roma construyó un imperio que abarcó grandes extensiones de tierra, donde vivían hombres de razas diversas que hablaban diferentes lenguas. En un comienzo se dispuso que para los asuntos oficiales y comerciales se emplearan el latín en el occidente y el griego en el oriente del imperio, mientras la gente común seguía hablando sus lenguas nativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gobierno de un imperio tan extenso se volvió cada vez más complejo. Así es que para consolidar su poder, Roma adoptó varias medidas, entre las que se contaban otorgar la ciudadanía romana a todos los hombres libres y establecer el latín como lengua oficial. De esta forma, el uso del latín se volvió común a lo largo y ancho del imperio.
pero su pronunciación varió de un lugar a otro y recibió la influencia de las diferentes lenguas de las provincias. Este fue el origen de las lenguas romances. Los romanos introdujeron la escritura en el oeste y norte de Europa. El alfabeto latino constaba de 22 letras. No distinguía entre la I y la J, ni entre la U y la V, ni contaba con la W y la Y. La mayoría de los habitantes del imperio era analfabeta. Para escribir, los romanos empleaban una especie de caña puntiaguda hecha de madera, bronce o marfil. La tinta la obtenían de los calamares o la fabricaban con hollín mezclado con agua y otros ingredientes. Los documentos importantes, como los contratos legales, se escribían sobre papiro, en tanto que para el uso diario contaban con finas hojas de madera y tablillas de cera baratas que se podían borrar y volver a usar. Escritos sobre piedra, papiro, tablillas enceradas y barro, conservan cartas privadas, poemas, relatos, cuentas comerciales y textos de derecho y relativos a asuntos políticos que aportan información invaluable sobre la vida de los antiguos romanos. En la actualidad, las lenguas romances son habladas por alrededor de 600 millones de personas en todo el mundo. Incluso hasta el origen de la música tiene sus antecedentes en la prehistoria y las civilizaciones antiguas. ¿Se habían preguntado dónde y cuándo surgió la música y los instrumentos musicales? Conozcamos un poco más sobre la música como herencia cultural de la antigüedad. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios y babilonios, y también con los egipcios. Los egipcios usaban la música en actividades cotidianas y principalmente en ceremonias religiosas. Los instrumentos más usados eran el sistro, una arpa pequeña, la flauta recta y chirimía doble de caña. En Mesopotamia se creó por primera vez una escritura musical, aunque no hay certeza de cómo la interpretaban. En templos, centros de esparcimiento y de estudio, había pequeños conjuntos que tocaban arpa, lira, tambor, platillos y chirimías. En los rituales relacionados con la guerra se usaban trompetas y flautas dobles. Los hebreos atribuían a la música un poder mágico y consideraban que con ella se podría llamar la atención de Dios. En los países en Medio Oriente y el norte de África también permeó una gran influencia musical durante siglos. La música y la danza árabe están muy ligadas a la religión, destacando la armonía que hay entre el ritmo y la melodía. Además, su sonido es fuerte, pues utiliza instrumentos de cuerda, como el laúd o la voz humana. En China, su música es muy antigua y se le atribuye una poderosa influencia sobre las cosas, seres vivos y el cosmos. Los chinos crearon una escala de 12 sonidos inspirados en la naturaleza. Los instrumentos de viento representan un círculo divino y los instrumentos de cuerda, un círculo humano. Entre los instrumentos destacaban la flauta, el sheng, el gong y el yunlo. Gran parte de la teoría musical japonesa está ligada al koto, su instrumento tradicional, que según la leyenda fue entregado por un espíritu a una dama noble. Los hindúes consideraron más importante la música vocal que con instrumentos, la cual sigue vigente en sus ceremonias religiosas. A sus melodías se les confieren poderes sobrenaturales, capaces de provocar fuego, obscurecer el sol y atraer serpientes. En su música, utilizan ostinatos rítmicos, haciendo frases rítmicas muy largas y complejas. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, en todo Mesoamérica, la música era indispensable en sus actividades cotidianas y ceremonias religiosas. No se tiene registro de la música escrita, sin embargo, se sabe que principalmente usaban instrumentos de percusión, como el huehuetl y el teponaztle, con los que se invocaba a los dioses de la guerra. Se conservan algunos cantos y danzas rituales prehispánicas y aún se puede ver el uso de tambores y flautas de chirimía o carrizo en fiestas patronales de distintas regiones.
¿cómo te imaginas la música prehispánica en México? Es interesante conocer cómo algunos elementos de esta manifestación artística aún persisten, ¿no creen? Así como vimos en este video que cada civilización aportó a la humanidad un estilo de música diferente, así ocurrió con el resto de la cultura y el conocimiento. Hay aspectos y conocimientos que permanecieron en el tiempo y otros que sin duda desaparecieron. Por ejemplo, una de las aportaciones del Imperio Romano a la humanidad fue su influencia en el idioma, específicamente en las lenguas romances, como el español, el italiano, el portugués, entre otros que provienen del latín, idioma hablado en el antiguo Imperio Romano. ¡Wow! La sociedad occidental está fuertemente influenciada por la cultura grecorromana. ¿Qué otras aportaciones se imaginan que recibimos de Roma? ¿Qué conocen acerca de las aportaciones de estas culturas en las sociedades actuales? A ver, alumnas y alumnos, que nos ven desde casa, los invitamos a cuestionarse e investigar cuál es el origen de las cosas que tienen a su alrededor y que son esenciales para su vida cotidiana. En el caso de México, también tenemos una gran herencia cultural del México antiguo. Pero, ¿qué les parece si vamos a conocer un poco acerca de ello? Todas las comunidades cuentan con una riqueza cultural propia, y la lengua es parte de esta riqueza. La lengua es parte de la identidad, da sentido de pertenencia a quienes viven en una comunidad, con la que se comparten costumbres y tradiciones. Es también un lazo de socialización y comunicación entre las familias y las personas que habitan una comunidad. La lengua ha permitido la transmisión de conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la medicina y las técnicas de cultivo, desde hace siglos y hasta la actualidad. Con el lenguaje expresamos nuestros gustos y emociones y los expresamos como comunidad a través de diversas manifestaciones culturales. Entre ellas están la música, la literatura, la arquitectura y la narración de los hechos históricos, entre otras. En poesía, por ejemplo, conservamos hasta el día de hoy una de las creaciones poéticas más importantes escrita en lengua náhuatl. El autor fue Nezahualcóyotl, poeta y tlatoani quien gobernaba la ciudad de Texcoco antes de la conquista española. Sus poemas se inspiran en la naturaleza, el hombre y el universo. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Las expresiones artísticas en lenguas como el maya han creado importantes obras literarias. El Popol Vuh entre ellas, libro sagrado que relata la creación del mundo y el papel que tuvo el ser humano en él. La música, típica en los festejos y celebraciones de distinto tipo de ceremonias, une a la comunidad. Por ejemplo, en el estado de Sonora, los cantos seris cuentan historias, vivencias y transmiten conocimientos de sus antepasados. Estos cantos se interpretan en reuniones familiares y fiestas tradicionales para transmitirlos a niñas, niños y jóvenes. Otra manifestación cultural que se desprende de la lengua es la danza, la cual relata las formas de vivir de una comunidad. Una de las danzas más representativas de México es la danza del venado, que celebran los indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. En esta danza se dramatiza la cacería del venado, popular entre los habitantes de esas comunidades. Un legado a la salud fue el Códice de la Cruz Badiano, que contiene el uso de las plantas medicinales de los médicos indígenas, que todavía se emplean en algunas comunidades, al igual que las ceremonias que acompañan a los rituales para curar alguna enfermedad. Las culturas prehispánicas fueron grandes observadoras de los astros. En el cielo encontraron la inspiración para elaborar mitos, leyendas y poemas. Pero también utilizaron su conocimiento para crear el calendario de 365 días, que se relacionaba tanto con su arquitectura como con la siembra y la cosecha de sus alimentos. Arquitectura.
Como ven, con la lengua se construye también el conocimiento de una comunidad y todo eso que las comunidades dejan a las siguientes generaciones se llama legado cultural. ¡Claro! Y hay más, como la comida, por ejemplo, pues muchos ingredientes de nuestra comida actual, como son el maíz y el chile, son productos que continúan muy arraigados en nuestro país y que bueno, porque son una chulada, son deliciosos. A lo largo del curso podremos profundizar en cada una de las civilizaciones de la antigüedad y conoceremos más acerca de sus particularidades, de su organización, de su cultura y de las herencias culturales. Y definitivamente son muchas aportaciones las que conservamos desde la antigüedad. Además, alumnos y alumnas en casa, ¿ustedes cuáles conocen? ¿Cuáles se imaginan? Cuando estudiemos la Edad Antigua podremos completar y profundizar en todo aquello que ya sabemos acerca de las distintas culturas de la antigüedad y sobre sus aportes a la sociedad actual. Y con ello podremos ampliar nuestro conocimiento y comprensión de la antigua Mesopotamia, de Egipto, de China, de India, de Grecia, Roma, los incas, los mexicas, los mayas, entre muchos otros pueblos mesoamericanos y de los Andes. El día de hoy dimos un breve recorrido por algunos de los aportes de estas culturas de la antigüedad, desde las matemáticas con los babilonios, egipcios y griegos, hasta la alimentación y el lenguaje que tenemos actualmente en el continente americano. Sin duda, en la actualidad, esa herencia cultural de las civilizaciones antiguas es una realidad que compartimos los habitantes de las sociedades occidentales y que aún representa una fuente inagotable para la producción cultural e intelectual. Claro, además de acercar a las naciones herederas de ese legado cultural, nos da identidad a los habitantes del territorio en donde se desarrollaron estas civilizaciones, pues permanece en su memoria, es decir, en su historia. Los invitamos a ser curiosos y sobre todo a seguir investigando sobre todas estas culturas. Estamos seguras de que cuando lleguemos al estudio de estas civilizaciones quedarán fascinados con su grandeza y sus aportes culturales. Pues yo sí estoy muy intrigada, pero voy a esperar a la siguiente clase y aún así le voy a ir a dar a una estudiadita a los libros que tengo en mi casa. Sí, creo que podemos investigar todo, mucho sobre estas antiguas civilizaciones. Así que con ansias espero la próxima clase y aquí nos vemos. ¿Te parece? Perfecto. Hasta luego, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con El legado del mundo antiguo, de historia de sexto grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Vamos a la siguiente materia. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.